Hola, ¿cómo están? Estamos bien contentos de estar en nuestra segunda reunión y hemos estado, abrimos todo este año con una palabra y esto tiene que ver fe para justicia. Y es algo que hemos estado creyendo, estudiando, viendo de diferentes formas, en grupos pequeños, grupos grandes, pero Dios nos está hablando de esto. Y yo quisiera poder hacerle algunas preguntas a los pastores. Porque yo creo que necesitamos nosotros conocer en la Escritura de qué se trata fe para justicia. No es un tema como mejorar la vida, de esto trata este libro, Fe para Justicia. Y quiero leer el pasaje con el cual quiero comenzar la pregunta, que está en Génesis capítulo 15, desde el verso 4. Dice así: pero la palabra del Señor vino a él, diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Pastor, yo quiero que nos pueda explicar de qué se trata esta historia y este versículo 6. Bueno, en nuestro entendimiento como gente que habla español, la verdad es que el pasaje no tiene mucho sentido. O sea, le creyó Abraham a Dios y Dios se lo atribuyó por justicia. Y pues la pregunta es: ¿justicia de qué? ¿Con quién tenía conflicto? ¿O qué estaba esperando él que algún juez le diera lo que le correspondía? Porque para nosotros eso significa la palabra justicia. Pero la realidad es que la palabra original aquí es una palabra central a toda la Biblia. Y esa palabra en el hebreo es tzedek. Y se refiere no a que en un pleito entre dos personas alguien venga y le dé a cada quien lo que le corresponde. No se refiere a eso, que eso es nuestro entendimiento de justicia. Se refiere a una condición interna del ser humano delante de Dios, que hace que Dios acepte a ese ser humano y pueda tener contacto y relación con él. Lo voy a repetir, ¿sí? Cuando tú leas la palabra justicia en la Biblia, se refiere a una condición de rectitud, de pureza interior delante de Dios, que corresponde al carácter de Dios, a cómo Dios es. Y entonces Dios puede tener un contacto y una relación con esa persona. Ahora es importante saber, Abraham no era una persona con una condición correcta. Él venía de una cultura pagana, de una cultura de muchos dioses y de espiritismo. Y obviamente por la historia de él vemos que tenía fallas morales muy fuertes, como cuando él expone a su mujer en Egipto, ¿verdad? Y sin embargo, en el momento que él le cree al Señor, Dios le atribuye, como si él ya tuviera esa condición interna, que hace posible que Dios y él tengan una relación. Ahora, la cuestión, o sea, la clave para todos nosotros poder entender esta palabra de justicia, Dios se la atribuyó a un hombre porque se había perdido de la tierra. O sea, no existía ningún hombre justo. En un principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo seres que pudieran tener una relación con Él, que eran rectos, justos como Dios, que tenían esta cualidad de carácter, y por eso Dios podía hablar con ellos y gobernar a través de ellos. Cuando el hombre peca, la justicia se va de ellos. Por eso Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, cuando el hombre pierde la justicia de Dios en su interior, perdió todo. Desde entonces el hombre busca justificarse, decir: es que lo que hago yo sí está bien, porque no es natural que nosotros nos sintamos injustos. Entonces Dios entra en la tierra. Este es el milagro de la salvación. O sea, Dios entra en la tierra
trayendo, impartiendo una justicia para volver a tener una comunión con el hombre. O sea, lo que dice la Escritura es que por esa caída del hombre, nosotros perdemos esta relación de justicia con Dios. Perdemos esta condición que teníamos delante de Dios. O sea, de repente la raza humana ya no era pura ante Dios. O sea, Dios puro y recto y todos sus motivos santos, y el hombre ya no era así. El hombre estaba torcido y a lo mejor hacía cosas buenas ocasionalmente, pero ya por dentro él estaba mal y sus deseos no eran puros. Entonces eso ya no permitía que Dios y el hombre tuvieran una relación. Y a causa de eso, por el pecado del hombre, se nos adhiere el pecado a toda la humanidad. De hecho, todos, según la Escritura, nacimos pecadores, nacimos injustos, es decir, nacimos con esta condición mala. En Romanos, yo quisiera leérselo porque a veces aún venimos a Cristo y nos cuesta, de alguna manera defendemos que no fuimos tan malos, defendemos, ¿verdad? Pero yo fui muy responsable con mis hijos, pero yo fui muy buena hija, pero yo fui esto, o sea, defiende el ser humano esta cuestión. Y mira, ve, yo quiero que oigas la Escritura porque dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, pero entonces esta es la condición del ser que no, de la persona que no es justa. Y esta es la maravilla del Evangelio, ¿no? Que el Señor dijo, yo no puedo estar fuera, lejos de mi creación, yo necesito recuperarlos. Y ahí es como encuentra a Abraham. Y Abraham, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una nación diferente. O sea, yo te voy a enseñar, tienes que dejar toda tu familia, tú tienes que dejar toda tu manera de pensar, porque yo te voy a enseñar una cultura, la cultura del cielo. Ahora, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Esa es una pregunta, porque la mayoría de nosotros, precisamente defendiendo que no soy tan malo, pues solemos pensar, pues Dios algo vio en mí, o Dios vio que Abraham sí iba a ser así, o que en el fondo no era tan malo, ¿verdad? Cosas por el estilo. ¿Por qué escoge Dios a Abraham? La realidad es que en Abraham no había nada que ofrecerle a Dios. Dios viene a Abraham y por la interacción de Dios con Abraham, entonces Abraham recibe esta condición, esta postura ante Dios que él no tenía. Y esto fue una acción de Dios. Y dices, ¿y Abraham qué hizo? Simplemente creyó. Yo quiero interrumpirle ahí porque yo le decía esto, o sea, Abraham no era mejor que otros, Abraham no hizo algo antes para que Dios lo buscara. No. La Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos, la ciudad más pagana que existía, ¿verdad? Y Dios se le aparece. No nos dice la Biblia si era bueno o malo o más o menos, simple y sencillamente que es la aparición de Dios a Abraham lo que voltea todo al revés. Y Abraham le cree a Dios. Ahora se tardó en creerle. Se tardó porque él duró todavía muchos años antes de dejar casa y familia y tierra, pero a final de cuentas le creyó a Dios. Y en el momento que le creyó, entonces esto sucede. Dios le atribuye, es como si Dios tomara a esta persona y le pone un sello que dice, este es compatible conmigo, yo lo puedo aceptar. Y Abraham no había hecho nada. Lo único que hizo fue creer. Pero a través de esa justicia, a través de esa fe, vino la promesa. O sea, Dios no nada más quiere al hombre para
para que haga sus mandamientos, sino hacer a través de él todo lo que él determinó hacer en el planeta, o sea, establecer la justicia. La descendencia de Abraham iba a traer la justicia a la tierra. Por eso el judío es un... Léenos la promesa que Dios le hace a Abraham. O sea, porque ahí está la clave. ¿Qué es lo que creyó? ¿Sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la maldición estaba por todos lados por causa del pecado. El pecado hacía que el hombre se atrajera a toda clase de cosas, pero esta justicia, o sea, poder ser amigo de Dios. Y esto es para todos nosotros meditarlo, porque que Dios pueda ser amigo de alguien, que Dios le pueda confiar, una amistad a través de la cual Él te puede decir lo que hagas y el amigo te dice sí. Y deja su tierra y su parentela. Hay una parte donde dice, ¿cómo le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice, si él le va a enseñar a sus hijos justicia y juicio, o sea, lo que recibió de mí, él se lo va a pasar a su descendencia. O sea, quiero que lo entiendas, o sea, quiero que entiendas ese acto de lo que lo hizo a él puro, de lo que a él lo justificó, de lo que lo liberó del pecado para poder caminar con Dios. Y a través de él le dijo, porque a ti y a tu descendencia, a tu simiente, o sea, Cristo es la simiente de Abraham. La promesa de Dios a Abraham es que él le daría una descendencia que se convertiría en una nación, y a través de esa nación vendría la simiente de Dios, es decir, el Mesías, el Salvador. Entonces nosotros vemos que Abraham también, su fe no era, porque mucha gente dice, pues yo tengo fe que me va a ir mejor, y yo tengo fe que de alguna manera voy a salir adelante. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios le comunica a Abraham, a través de ti voy a establecer una nación, y a través de esa nación va a venir el Mesías. Él es tu semilla, tu simiente. Y Abraham le creyó. ¿Y cómo sabemos que le creyó? Porque Jesús lo dijo. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 8. Habían atacado a Jesús y le decían, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y Jesús les responde lo siguiente, dice, Abraham, el padre de ustedes, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Abraham y todos los profetas y todos los santos del Antiguo Testamento, su confianza estaba en que venía el día en que iba a llegar Cristo. Y de hecho la Escritura dice, todos estos murieron, dice, saludándolo de lejos y mirándolo, pero no lo experimentaron. Ellos creyeron en el Cristo que iba a venir. Ahora, nosotros creemos en el Cristo que ya vino y murió y resucitó. Y en ambos la fe en Cristo hace que Dios nos atribuya perfecta rectitud, perfecta condición interna para con Él, y ahora Dios puede tener una relación con nosotros. Esta es la promesa, bueno, está en Génesis y luego voy a continuar con Gálatas. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Varias veces Dios le volvió a decir de esta promesa a Abraham, y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero le voy a leer Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En el momento que una persona cree en Jesús, se convierte por medio de la fe en un hijo de Abraham. O sea, es heredero de las promesas de Abraham, tanto de las responsabilidades como de las promesas, ¿no? Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había
de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice, porque todos los, bueno, eso ya es irnos a otro tema, pero cuando una persona, esta fe de Abraham se quedó tan pasándose de una generación a otra, de tal manera que cuando creyó Cristo, Cristo es la representación de la justicia perfecta de Dios que no se había manifestado anteriormente. Pues de hecho no hay justo, ni aun uno. Ahora, todos nosotros pensamos, ¿verdad? Pues algo bueno tengo, pero la justicia que Dios requiere, la rectitud, la pureza, la condición que Dios tiene y por lo tanto requiere de los que han de ser cercanos a Él, ningún ser humano la vivió más que uno, que es Jesús. Y por eso Él se ofreció en sacrificio por todos los que no la tenemos. ¿Y qué es lo que sucede? Un día tú te das cuenta, o sea, yo no soy justo, Dios no me puede aceptar. Y esa es una revelación muy fuerte que la mayoría de la gente nunca quiere enfrentar. Todo el mundo queremos pensar, no, Dios a mí sí me oye, y Dios sí me contesta, y Dios me hace muchos milagros, y Dios esto, y Dios lo otro. Pero la realidad es que tarde que temprano te das cuenta, yo no soy aceptable a Dios. Yo no tengo acceso a Dios por cómo yo soy por dentro. Ahora a unos se les nota más por fuera que a otros, pero en ese momento esa persona voltea y dice, necesito un Salvador, necesito a Cristo. Y pone su fe en Cristo y en ese instante Dios le atribuye esa perfecta condición que es la única que Dios acepta. Es cuando la persona cree en Jesús. Ahora, a mí me sucedió hace 41 años. Yo me di cuenta de lo terriblemente mal que yo estaba. Y vaya, que había mucha gente que hacía más cosas más malas que yo, pero yo me di cuenta de mi propia condición y me quise morir. Y en ese momento, cuando yo creo en Cristo, algo sucedió. Un cambio profundo. Ahorita la pastora les va a hablar tantito al respecto, pero sucedió un cambio tan fuerte en mi interior y Dios me selló como uno de los que eran aceptables a Él. Sin embargo, yo todavía no practicaba aquello, porque todavía no tenía tiempo. Yo vengo de una vida donde yo vivía en vicios, donde yo fui un muy mal hijo, donde yo practiqué toda clase de fraudes y estafas y cosas, y una vida inmoral. Y en ese momento Cristo me sella. Y me dice, yo lo acepto, lo limpio, ya es delante de mí, es perfecto. Pero entonces algo sucede y tú empiezas a querer que aquello que Dios ya te atribuyó se haga realidad, donde ya no quiero contar mentiras y ahora quiero ser bondadoso con las personas, que antes yo era grosero y ahora y quiero dejar de ser flojo y ser industrioso y trabajador. Y esos deseos vienen de lo que Dios ha hecho en el interior. ¿Y no quieres platicarnos un poquito de eso? La fe siempre será un misterio y la fe no es de ningún ser humano. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Y también hay otro pasaje, porque nosotros debemos de valorar mucho si tú has nacido de nuevo, si tú en realidad, y ahorita quiero que veas qué es realmente nacer de nuevo. Si tú en realidad tienes la fe de Cristo Jesús, o sea, es una misericordia extraordinaria, porque por ti mismo nunca te hubieras acercado a Dios. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué yo sí creí? ¿Y en qué creí? ¿Para qué creí? ¿Verdad? Porque no creí nada más para mejorar mi vida. Y digo, por ejemplo, yo sentía un vacío muy fuerte, pero me acuerdo que cuando oí, Jesús está cambiando vidas, y volteé y dije, ¿dónde? Jesús está cambiando vidas, y lo creí.
Lo creí con todo mi ser. No me preguntes qué, pero supe que Él era el único que podía cambiar todo. Y me acuerdo que le dije, yo no creo lo que esta persona está diciendo, lo que esta gente está diciendo. Yo estaba muy asustada la primera reunión, pero dije, pero si tú existes, cámbiame y yo te sigo por siempre. Y ahí experimenté el amor de Dios, lloré, ni siquiera sabía, tenía mucho miedo, no sabía en qué me estaba metiendo, pero Dios transformó totalmente mi vida y me hice adicta al Señor. Me arruinó para el mundo, te arruina para el mundo, ¿verdad? Conoces al Espíritu Santo y Él empieza a obrar unas cosas. Nada más que hay una cosa que quiero que nos quede bien claro a todos, porque si no, nunca vamos nosotros a poder compartir el Evangelio. Esto es indispensable, aunque la palabra se oiga un poquito fría, ¿no? Justicia o justo se oye así como que extraño, pero sin embargo, cuando el pecado entra y nos separa de Dios y le da el derecho al enemigo de operar toda clase de maldiciones sobre nuestra vida, hasta que llega Abraham. Entonces la promesa de Abraham, imagínate, o sea, de cierto te bendeciré. Hay una traducción de Hebreos que dice bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré, por cuanto eres justo, por cuanto toda tu naturaleza se volvió al estado original. Entonces, en ese momento, para nosotros es bien importante, o sea, yo no era justa, esa es la clave de un verdadero caminar con Cristo. O sea, yo era de lo peor. Y yo te puedo decir que yo no era de lo peor, pero esa convicción es que estaba separada de Dios en la gloria de Dios. Eso es bien importante que todos nosotros lo tengamos bien claro. Yo quisiera resaltar esto porque es muy central que todo cristiano pueda entender esta justificación a través de Jesucristo, porque estamos hablando de una condición interna, que no importa si yo era drogadicto, si yo era mal hijo, si yo era bien portado, mi condición está torcida. Mi condición delante de Dios no existe. Y entonces Jesús viene a justificarnos, a darnos, a recuperar esta relación que había en el principio. Y yo he visto que... ¿Cómo hace Jesús esto? Sustitución. El justo muere por los pecadores. Y por así decirlo, en los libros legales de Dios, como el justo ya tomó el lugar de los pecadores, ahora los pecadores que crean en Él pueden ser puestos en el lugar del justo. Y ahí es donde Dios nos acepta como si fuéramos su propio Hijo Jesús. Ahora, hay una cosa muy, muy importante, que esto es el de Abraham a Jesús. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué batallamos tanto aún nosotros para decir, o sea, nuestra carne continuamente dice, pero yo soy justa, o sea, todo el tiempo nos estamos defendiendo, ¿verdad? O sea, sí nos defendemos, ¿verdad? Nos empieza a ir mal y luego sacamos la cartilla, ¿no? Con el Señor. Pero ¿qué pasó? O sea, viene Abraham y el Señor le dice, de tu descendencia. Y entonces el Señor le dice de Abraham, dice, Él le va a enseñar a sus hijos. O sea, Él va a hacer que toda su descendencia, de generación a generación, amen la justicia, amen esta rectitud. Entonces, mientras venía Cristo, el hombre no podía terminar de ser justo delante de Dios. Entonces, lo que Dios hizo mientras, para poder seguir teniendo un trato con la raza humana, Él envía la ley a través de Moisés. La ley es el carácter de Dios puesto en un código de reglas, en un código de leyes. Haz de cuenta que la ley de Moisés es todo el carácter de Dios descrito en reglas. Entonces son los 10 mandamientos, que eso nos los aprendimos, ¿verdad? Los memorizamos, etcétera, etcétera. Son los 10 mandamientos, más 300 y tantas leyes. Entonces el pueblo de Israel los cumplía, dice, entraron bajo la ley, pero como no la podían cumplir, hubo una condición. Dios dijo, si vives por la ley, o sea, si
la maldición entra si no la cumples. La tienes que cumplir para ser justo. Como no podían, entonces había toda una serie de requisitos de derramamiento de sangre a través de animales. Entonces, mientras venía Jesús, entonces el judío cumplía la ley y fallaba en un mandamiento, ¿verdad? Fallaba en que el séptimo año a lo mejor Sí sembró su tierra en vez de dejarla descansar. en vez de dejarla descansar. Entonces venían y se arrepentían y venían con animales y entonces se rociaba la sangre de los animales y Dios cubría El pecado, pero lo cubría nada más, no lo quitaba. ¿Me entiendes? Entonces, cuando cualquiera de nosotros, de alguna manera, nos justificamos por lo que hacemos delante de Dios, entonces nosotros estamos apelando a la ley. Y dice que entramos en maldición. Mire lo que le voy a leer lo que dice aquí. Esto quizás es un poquito fuerte para ti, oírlo. Micrófono. Pero es bien importante que lo entiendas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando tú crees lo que salta adentro de ti por la nueva creación, lo que se manifiesta es la justicia de Dios. O sea, eso es una revolución, porque en tu vida no se puede manifestar la carne. En tu vida fuiste diseñado una vez que aceptaste a Cristo y fuiste justificado y fuiste hecho justos, tienes el poder para manifestar la justicia de Dios. En eso se convierte el destino de tu vida. En todo lo que hacemos ahora todo tiene que ser impregnado de esta rectitud de Dios. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Tú vienes a Cristo, tú tenías un negocio, tú estabas acostumbrado a jinetear el dinero y a contar mentiras, ¿verdad? Y bueno, no lo pago, entonces mejor le pago a que me presiona más. Bueno, y entonces cuento esta mentira. Bueno, y entonces hago esto y todo. Y ahora vienes y entregas todo tu ser al Señor por fe. Ahora, hay mucha gente que nunca llega a entrega parte de su vida, pero no entrega toda su vida al Señor, ¿verdad? Pero cuando un justo llega y dice, aquí está, Señor, o sea, este es mi negocio, en mi negocio va a haber rectitud, yo no voy a contar mentiras, yo voy a ser fiel a la gente que yo debo, yo no voy a hacer esto, y empiezas, no por ti, no para que te vaya bien, es que yo quiero manifestar. Es que ahí viene el deseo de justicia, es cuando tú tienes hambre y sed de ser como Dios es. Tú tienes hambre y sed de que aquello que Dios ya te ha atribuido ahora se haga la práctica real de tu vida. Y entonces no lo estás haciendo porque dices así me va a ir bien, o tampoco porque dices y si me cachan, ¿verdad? En la mentira. Nada de eso te motiva. Es tu deseo de ser como tu Padre, de ser puro como Dios es puro. Y ahí es donde entra la operación de la fe. Ahora, esto es mucho más que ser moral. Esto es Totalmente. mucho más que ser bien portado y bueno, yo sí siempre trato de decir la verdad y yo siempre trato de portarme bien. O sea, estamos hablando de algo mucho mayor, de Sí. algo que lo hago adentro y eso solo lo puede producir Cristo en nuestra Es vida. que ese cambio interior no viene a base de esfuerzos humanos. Quiero platicarte algo que a mí me sucedió muy fuerte, porque como yo era una persona muy trabajadora, o sea, yo antes de convertirme, o sea, yo era una persona muy estudiosa, muy moral, o sea, realmente la cuestión de pecado no era una cosa muy definida en mi vida, ¿verdad? Y luego estás en la universidad y el pecado pues, Ni existe. ni existe. Pero cuando vengo a Cristo, yo me acuerdo que estaba la presencia de Dios en aquel lugar tan fuerte. ¿Sabes para mí la revelación de lo que fue pecado en mí? Es que yo hago
mi voluntad. O sea, yo no tenía el pecado como mi marido, ¿verdad? Que era drogadicto y ladrón y esto y lo otro, pero yo era, o sea, por eso tenía miedo de casarme con él, porque dije, donde regrese, pero, pero, pero yo supe, o sea, yo le podía ganar en rectitud, en lo que sea, pero eso no era el asunto. O sea, yo entendí, o sea, yo hago mi voluntad y yo hago lo que yo quiero a la hora que yo quiero. Y eso me desmoronó adentro. Y yo dije, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero que yo quiero estar bajo tu voluntad. Y fue ese trato que yo hice con Dios que desde entonces, y Herbert lo sabe. Herbert sabe que no salimos ni de vacaciones y no sabemos qué es la voluntad de Dios, y no por religiosidad. Y entonces empezamos a ver nuestra vida, y nuestra vida, yo le dije, y nuestra vida para los demás. Yo me acuerdo que yo le compartí a la universidad, a toda mi gente, ¿verdad? En la universidad, llevé 25 chavos a una reunión chiquititita. Un profesor me decía, el director de la carrera de contabilidad, ¿verdad? Y todos muy fresas y todo. Y me dice, ¿qué tienes en la cara? Es que algo te sucedió porque la vida de Cristo está en mí, había entrado en mí. Y muchas de las cosas yo queríamos contar, y quizás no sé en qué manera lo podamos contar. Yo quiero que tú entiendas que la esencia de lo que hemos hecho nosotros aquí en la congregación siempre ha sido fe, porque sin fe no haces nada. Sin fe lo único que haces es vivir para ti, o agarrar todo lo que sabes del Señor para tu beneficio, para el beneficio de tu negocio, para el beneficio. De eso no se trata, de eso no murió Cristo. Por eso no murió Cristo. O sea, Cristo tomó tu vida, si se la entregaste, tomó tu negocio, si se lo entregaste, tomó tu familia, si se lo entregaste, te está tomando y te está diciendo, ahora vas a llevar mi justicia, ahora vas a llevar mi testimonio a muchos lugares. No nada más contando de Cristo, llevando la justicia de Dios. Por ejemplo, cuando una vez les digo yo, para mí lo de las mujeres, como uno de los muchas cosas que te puedo contar, el ministerio a las mujeres. Yo me acuerdo que yo estaba lavando los trastes en mi casa, mis hijos chiquitos, y recuerdo perfectamente cuando el Señor me dice, llévale mi palabra a las mujeres de Parral. Oí el clamor de las mujeres de Parral. No me preguntes cómo lo oí, no me preguntes qué oí. Y volteé y dije, ¿cómo, Señor? O sea, éramos muy perseguidos, hablaban horrores de nosotros. O sea, ¿cómo? Y yo supe, si oyen una palabra, aunque no vengan a la congregación, pero si oyen mi palabra, la ciudad se puede empezar a limpiar. Oía mucho rencor en los corazones, y me acuerdo que yo dije, no podíamos incluir a toda la congregación, pero agarré a 8 mujeres y les dije, tráiganme sus amigas inconversas. Y renté un local chiquito y me traje una persona, ¿verdad? Y dije, cuéntale su testimonio. Y me acuerdo que llegaron 180 mujeres en aquel entonces, hace 20 y tantos años, a aquel restaurancito, y empezaron a oír de Cristo. Y luego después, yo sabía que teníamos que seguir, y el Señor me dice, vuelve. Y me acuerdo que llegaron, pues junté ya a las mujeres de la congregación y les dije, vamos a rentar un salón, con el pánico de que dijeran son de vida abundante y nos señalaran y y fue muy impresionante porque el Espíritu Santo claramente me dijo a quién trajera, a Nola Warren y a Blanca Wilson, y que yo quería que testificaran sobre cómo ser mamás. Y fue tan impresionante porque llegan todas y me dice, pues vamos a rentar el salón tal y cual. Tal y cual. ¿Y para cuántas personas, pastora? Y luego yo me quedo así. O sea, éramos un puñito de gente, ¿eh? Y entonces, espérame tantito, ¿para cuántas? Y oigo así del Espíritu Santo, 500 personas. Y luego volteé con él, muchachas, 500 personas. Y luego me dice, o sea, sí, pero nos va a costar tanto. O sea, era invertir, era arriesgarnos, era todo. Vamos a hacerlo. Y empezamos, la fe une, si algo une, escúchame, pero la fe verdadera, no te estoy hablando del entusiasmo, no te estoy hablando de la positividad. Si Dios encuentra un corazón y que va a pagar el precio por ser justo, o sea, va a haber cosas muy extraordinarias. Y llegaron 500 mujeres. Me acuerdo que fue una cosa impresionante de muchas mujeres sanando sus corazones para con sus hijos. Empezábamos ya a salir y me acuerdo que vienen otra vez y les digo, tenemos que volver a hacerlo. Y un locutor
se queda muy impactado por lo que estamos haciendo. Yo no sé ni cómo o lo anunciamos por el radio, yo no sé. Pero luego me dice, ¿y ahora cuántas personas? Vámonos a otro lugar, les dije. Y luego les digo, yo oigo así claramente del Señor, 800. Y yo me acuerdo que estaban todas así, 800, ¿estás segura, pastora? Así, todas así, con 800 mujeres, vámonos. Y llegan 800 mujeres. Me acuerdo que estábamos ahí, en el lugar, y yo veo que el hambre está descendiendo, que perdón, habían familias que llegaron ahí, eran pobres y ricas, eran las mujeres más pobres de Parral, las mujeres más cercanas en aquel entonces a la cúpula religiosa, y estaban ahí con hambre. Y me acuerdo que empieza a haber una restauración entre una familia que tenía pero peleadas a muerte, y ahí se restauraron. Íbamos en la calle a los supermercados y nos decían, es que cuando fuimos a ese lugar sanaron y ta. Estamos ahí, para que vean lo que es la fe y la locura que es la fe, estamos ahí sentados. Y en eso el Señor me dice, tiene que haber otra ya, se tiene que quedar ella ya. Y luego era jueves y la oradora se iba a Chihuahua a cumplir un compromiso, y me levanto y le digo, oye, ¿puedes regresar el lunes? Y luego y me dice, ¿por qué? Porque la presencia de Dios está en este lugar y no lo podemos dejar, y Dios está haciendo muchas cosas, puedes regresar el lunes. Y luego volteo, me acuerdo con las mujeres, así estaban todas aterrorizadas, les dije, vamos a hacer otro evento para el lunes. O sea, era vender, no me acuerdo si vendíamos los boletos, yo no me acuerdo ni qué onda, pero total, de que dicen que sí, y el locutor se para y dice, yo las ayudo, y él empieza a anunciar el y llegan 800 mujeres 4 días más tarde. Fe. O sea, si tú te puedes salir de tu fe individual y conectarte a la fe de Dios para lo que Él quiere hacer, entonces no va a haber límites. La fe no es para que mejore tu negocio, o sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se compone solo. Vendrá por añadidura. O sea, el afán es el enemigo más grande de la justicia y del reino. O sea, tu vida vale mucho más para otra cosa. Déjame te digo una cosa, el año pasado, esto yo se los quiero decir, porque fe es para justicia. A ver, quiero que digan todos ahí en sus casas y todo. Fe es para justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para fe. O sea, no es para que hagas grandes obras, es para que lleves la justicia de Dios. Es para que a lo mejor sí has sido una persona muy iracunda, ¿verdad? Y tú dices, no. O sea, o eres una persona muy afanosa o muy incrédula. Y que eso pueda ser arrancado por la fe. El año pasado para mí, yo les digo, para mí fue muy difícil, les estaba comentando, o sea, fue por muchas razones, las más altas y bajas y todo lo que pasó, o sea, fui yo. Cuando me di cuenta, el año pasado, en muchas cosas en donde me atoré, viví en mucha incredulidad. ¿Y sabes qué dice la Biblia de la incredulidad? Dice, los que tienen corazón malo. La incredulidad no es una debilidad. La incredulidad. ¿Cómo está esto? ¿Lo puedes repetir? La incredulidad no es una debilidad. No es una debilidad, que es como nosotros casi siempre lo vemos, ¿verdad? Es que yo batallo mucho para tener fe. No, la incredulidad es un corazón que se ha endurecido. Y vas dejando entrar muchas cosas, amarguras, esto y lo otro, y ya no te das cuenta. Y para lo único que vives es para ti mismo. Para ver si sientes, no sientes, rechazas toda la posibilidad de fe, rechazas toda posibilidad. Y el Evangelio, yo siento que en este tiempo la iglesia a nivel mundial, Dios la está atrayendo otra vez a Él y a su fe, pero es por fe, esta justicia es por fe. Yo veo la iglesia ahorita tratando de ver qué hace, irse y buscando mejoras y aquí y allá. Y es en la fe donde tú vuelves nuevamente a estar en Cristo y a manifestar en Cristo. Y yo creo que no hay riqueza más extraordinaria que puedas hacer todo lo que llegues a hacer por el reino a través de la fe.
A mí me gustaría ir aterrizando esto porque, porque podemos escuchar esto y pensar, eso ya lo sé, eso es muy básico. Y yo quiero saber cómo mejorar en esto. Yo estoy muy interesado en cómo crezco en esta cosa de mi vida. Y puede ser cristiana, o sea, puede ser usar la Biblia, pero, pero no parece ser que es el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia nos lleva a Cristo, nos lleva a poder creer en Él. O sea, tiene que ver, vuelvo a lo mismo, en una condición de cómo yo estoy delante de Dios siempre. Sí. Y de ahí depende mi vida. Y yo quisiera que pudiéramos aterrizar esto, porque si nosotros vivimos para una fe que solo va a buscar una mejora nuestra, siempre vamos a tener sed, siempre vamos a estar, ¿qué otro proyecto? ¿Qué más? A ver, aquí me llamó la atención este libro, aquí me llamó la atención esto que predicaron, pero ni siquiera vamos al libro. ¿Y por qué es esencial fe para justicia? Y que podamos aterrizar esto. Es importante entender que todo el mundo tiene fe de algún tipo. Todo el mundo cree en algo, todo el mundo le pide a alguien, todo el mundo le voy a echar ganas, voy a salir adelante, ¿verdad? Ten fe en ti mismo, ten fe en tus talentos, ten fe en qué sé yo. Pero aquí estamos hablando de la fe de Dios, la fe que Dios tiene. Y la Biblia dice en Marcos 11:22, tengan fe de Dios. Y la Escritura dice que Dios deposita una medida de su fe en aquellas personas que vienen a Cristo. Entonces ya no estamos hablando de aquella fe que todo mundo tiene o dice tener, estamos hablando de la fe de Dios. La fe que la gente practica, sea positivismo o lo que sea, pues como quiera que sea puede ayudarles para algunas cosas en esta vida, pero no les puede cambiar el interior y no les puede dar vida eterna y no los puede reconciliar con Dios. Esa fe tiene que venir de Él. Y cuando una persona recibe la fe de Cristo, esa medida, y si tú has creído en Jesucristo, tú recibiste esa medida de fe, esa fe siempre te va a impulsar hacia esa condición recta delante de Dios. Esa fe siempre te va a impulsar a actos que reflejan esa nueva naturaleza que tú tienes. Ahora es muy importante aquí, y estoy hablando con creyentes. Tú has creído en Jesús, Él te alcanzó, Él te tocó, como nos platicaba el testimonio Ana Berta, Dios quiso tocar el corazón de Humberto, ¿verdad? Y entonces has creído porque Dios te la dio. O sea, esa fe no es un logro nuestro, es un regalo de Dios. Pero si tú te vuelves a la fe que todo mundo practica, donde no para esto y para aquello, entonces eso te va a separar de Dios y no va a producir justicia. O sea, la fe de los santos, la fe que Cristo da, te conecta con Cristo y te conecta con lo que Él está haciendo y te conecta con sus propósitos, y de repente aquellas cosas que eran totalmente imposibles para ti, ahora empiezan a manifestarse. Hay un testimonio que la pastora tiene que yo quisiera que contaras acerca de tu desafío cuando tú te topaste con algo que tú de ninguna manera podías hacer en tus propias muy buenas y nobles fuerzas. ¿Ser mamá? Sí, ser mamá. Pues sí, era Hiperactiva. hiperactiva y profesionista y todo lo demás. Y cuando nace Para aquellos de ustedes Rebeca, que no saben, Tita censó el sur del estado de Chihuahua y ahora fue la jefa del censo del sur del estado de Chihuahua, 13 municipios, todo lo que es la Sierra Tarahumara. Ella andaba en avionetas y en camionetas y en mil y una cosas, y tenía 35 hombres bajo su mando a los que traía así, y entonces de repente está casada y tiene una bebé. y ya, bueno, ya servíamos al Señor y todo, y o sea, yo no podía conectarme, no, batallaba mucho para dedicarme, o sea, el sueño de que la ilusión de la niña y etcétera, etcétera, y cuando nace, o sea, yo entro en un shock muy fuerte y me encuentro con la Escritura, de ahí viene fe, y me encuentro con la Escritura y se volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres.
no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Esto es uno de los principios de justicia más extraordinarios, de hecho la base de justicia. Y yo le decía, pero ¿cómo? Yo quiero andar allá, yo quiero andar en la congregación, yo quiero andar en esto, yo quiero andar en el otro. O sea, yo no tengo paciencia. O sea, quería mucho a mi hija, ¿verdad? Y estaba muy emocionada por ella, pero yo no me podía dedicar a ella, y el shock y todo eso. Y empecé a orar. Y empezó Dios a tratar y me cambia el corazón, me lo cambia totalmente. De pronto mi vida se volvió toda una cultura infantil, y no que dejé lo demás, porque de alguna manera siempre la traje conmigo, ¿verdad? Siempre estaba conmigo sirviendo en guardería, siempre andaba en las calles, nos íbamos a las plazas a predicar, etcétera, etcétera. Siempre anduve en toda la barulla de todo, por eso. por eso. Y la cosa es que, o sea, no me encerré en mi casa, era todo un aprendizaje. Yo dije, la tierra está maldita por causa de que el corazón de los padres y de las madres están en otro lado, no en enseñar justicia y formar a sus hijos. Y de ahí, yo, ¿dónde me iba a imaginar que de ahí iban a hacer la escuela? Lo que te quiero decir es que esa pequeña fe, Dios te la pone porque Él va a hacer con esa fe una cosa muy poderosa. Así es. O sea, yo cómo me voy a imaginar que ahora que escuelas iban a abrir en tantas partes, ¿verdad? Por causa de, por fe, haber roto toda mi carne, haber quebrado mi carne y decir, es que es con mi hija y yo quiero hijos íntegros y yo quiero enseñarles el camino. Y después Dios me dio una palabra, cría a tus hijos para Dios, y yo quería arrancarme, ¿verdad? Les digo, a veces veía que el mundo se me estaba yendo como el mundo atrás de un espejo, ¿verdad? Decía, todo el mundo está progresando, haciendo, las mujeres haciendo, y yo aquí atrás, atorada, pero empecé a ver esa maravilla. Me cambiaba la voz de mis hijos, me transformaba, y mi casa fue llena de una cultura infantil. Y yo les puedo decir a pulso muchas cosas porque lo viví. O sea, viví el quebrantamiento de la carne y vi la fe de Dios impulsarme a cosas muy gruesas. Y vi, o sea, cuando tú piensas, la escuela, imagínense lo que es fe. Yo no lo hice. Pues esa es la grandeza de Pero la fe. a mí me importa que tú puedas captar lo que aquí sucede. Aquí es una mujer que está absolutamente imposibilitada de ser una buena mamá, porque era hiperactiva como 7 caballos, ¿sí? Yo le digo que ella es la mujer más sumisa del mundo, porque cualquiera puede domar un bochito, pero yo tengo un Ferrari, ¿me entiendes? Entonces, pero imposible. Y sin embargo, Dios la había sellado y había dicho, es una perfecta mamá, porque Él le atribuyó justicia. Pero ella, estando justificada ante Dios, no lo podía practicar, y es donde ella empieza a orar, a ejercer fe, la fe de Dios que Él le había depositado, y a pedirle conforme a su palabra, vuelve mi corazón a mi hija como aquí está escrito. Y esa fe produjo la justicia manifiesta en su vida, pero no solamente al nivel que ella lo pedía, muchísimo más, porque no fue nada más para criar a nuestros 4 hijos, fue para criar a miles y miles de hijos por todo el mundo de habla hispana. O sea, esa fe está dentro de ti, no porque tú la produjiste, no es un mérito tuyo, te fue dada. Es un don de Dios, es una medida que Dios depositó en ti, y esa medida de fe ya está en ti, aunque no lo sientas, porque tú creíste en Jesús. Y esa medida de fe, si tú te aferras a esa, en vez de todas las demás ideas que el mundo tiene, te aferras a esa fe, toda clase de cosas de la justicia, de la perfecta rectitud de Dios se van a manifestar en tu vida y a través de tu vida. Y esto es fe que produce justicia. Hay un versículo muy interesante que a veces hasta me chocaba poquito. No es exactamente así, voy a encontrar bien la traducción, pero dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Y te voy a decir algo, una mujer nunca va a ser completa hasta que no críe a sus hijos bien.
siempre te vas a sentir mal. Hasta que tú agarres, a lo mejor batallas mucho con un hijo, ¿no? Con una hija, con un hijo, y no puede. Hombres y mujeres, porque el hombre, ¿verdad?, necesita formar una generación como Abraham. Fíjense, y Abraham lo logró de generación a generación a generación. Los judíos son hijos de Abraham, por eso el judío cría a sus hijos formándole la sabiduría, formándole todo. Pero volvemos al versículo de la mujer Esta cuestión de muchas cosas fueron vencidas en mí, porque sí, ser hiperactiva es un problemón, y más cuando tienes tanta hambre de cambiar el mundo y que lo puedes hacer, ¿verdad? Y fui criada para trabajar y fui criada para lograr cosas y y dejar todo eso por la fe. Y todo lo que yo vivía nunca me llenó más que cuando jugaba la pelota con Rebeca, que cuando le enseñaba de las hormigas, cuando la hacía crecer, cuando Marcos, me acuerdo, en la congregación estábamos pasando una situación bien difícil, así todo el infierno encima de nosotros, y me acuerdo que llegué y estaba Marcos en la chiquito, ¿verdad?, de bebé, y me acuerdo, los bebés tienen una capacidad de jalarte, ¿no? Me jaló así, o sea, yo llegué así, dije, no sé cómo voy a salir de esta, toda la depresión, todo, y me acuerdo que me jaló así su vocecita, y me acordé de la boca de los que maman, fundaste la fortaleza. Aquí hay tesoros, mis amados, increíbles, porque esa fe, o sea, se va a traducir en muchas cosas, en un desarrollo, en un enseñar, en una plenitud. O sea, la fe te impulsa y la fe une. O sea, la fe te va a impulsar a cosas que ni sabes. O sea, de pronto ya vas a estar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Verdad? Porque, o sea, ¿a qué horas se me ocurrió? O sea, y mucho más allá de todas tus posibilidades. Estamos llegando, no estamos llegando, ya nos salteamos el límite de tiempo, lo cual es perfectamente normal. Un último testimonio, es que usted lo tiene que oír. Ustedes deben orar por mí. Sí. Es que yo quiero que tú veas tu vida más allá de lo que estás viviendo. O sea, me acuerdo cuando todo lo de alabanza y adoración, que fue una cosa que se derramó aquí, ¿verdad? Y ahí vamos, yo ni siquiera sabía de qué se trataba. Y ahí vamos, porque Lindo el Culi nos dice, aquí está mi agenda, díganme, o sea, me voy con ustedes. O sea, yo ni siquiera sabía qué era el bajo, todavía mi yerno tocaba el bajo y yo no sabía para qué servía el bajo. Yo decía, pues, ¿qué es el bajo? Y cada ratito por años me sentaba con él y le decía, dime, ¿para qué es el bajo? Pero oí música, y total de que nos vamos, ¿verdad?, por toda la República, porque yo soñaba con que los líderes de alabanza fueran siervos, ministros, pastores, que cambiaran la vida de la congregación, que manifestaran a Cristo. Y ahí vamos. Para hacerles el cuento corto, pasa el año de la violencia. Vimos muchas cosas, pero pasa el año de la violencia. Nos toca entregar muchas cosas muy horribles en esta congregación, seres muy queridos de nosotros. Y a mí me devastó, o sea, a mí, y aparte soy miedosa, etcétera, etcétera. Me acuerdo que fuimos a Passion todavía, porque yo quiero que vea el valor de lo que no se ve. El reino no está en valores tangibles. O sea, y llegamos ahí, yo llegué deprimidísima, fui más por esconderme, porque le dijeron a mi marido, pastor, usted es una persona muy visible, lo más que puedan salir los muchachos ustedes, mejor sálganse. Y vamos a Passion, está como unos 40,000 jóvenes, ¿verdad? Y nosotros estamos sentados en la segunda, ni siquiera me quise sentar donde nos sentaban, nos sentamos así en un lado, estábamos en la segunda. Yo oigo un músico, música redime, y oigo uno de los músicos tocar, ¿dónde está, oh sepulcro, tu ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Haga de cuenta, así como si me hubiera entrado un rayo directo aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y me acuerdo que estaban los muchachos y voy con ellos y les digo así, esto es fe, le digo, ¿cuándo tienen chance? Ya la agenda de ellos estaba muy llena. Díganme cuándo tienen libre, dentro de 3 semanas. El Señor me da un mapa y me dice, váyanse a las ciudades más dañadas,
por la violencia y vayan y levanten adoración. Era una loquera. Los pastores ni siquiera, del terror que estaban, ni siquiera querían salir. De hecho, no había eventos. Una de las ciudades a las que fuimos, la primera, no había habido ningún evento de noche en un año. O sea, la ciudad estaba en un toque de queda a las 8 de la noche, la ciudad estaba totalmente vacía. Juntamos pastores y nos dijeron no, en Torreón, porque era el peor lugar de la República. Y me acuerdo que dijimos, vamos a hacerlo. Eso es fe, no hay uno que te detenga. Y llega adoración de la iglesia poderosa, retumbante en Torreón. Y empieza a quitarse la suciedad de la violencia. Mis amados, el reino. Pero tienes que quererlo. Tienes que quererlo. Cuando Jesús se paró a decir lo que dijo, cuando dijo, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para dar libertad a los presos. Y voltearon y dijeron, tú traes buenas nuevas. Pero tenemos que salirnos. La fe es lo único que te saca de ese egoísmo que lo único que está buscando es cómo avanzo, cómo estoy en un mejor lugar, cómo me defiendo. Te olvidas de ti. Esa es la fe, esa es la justicia, olvidarte de ti mismo. Tú tienes esa fe porque Dios la depositó en ti el día que creíste en Cristo. No estoy tratando de ser positivo. Esto es Biblia, esto es lo que claramente dice el Señor. Esa medida de fe está en ti. Esos deseos están en ti. Nada más hay que hacer a un lado todas las otras ideas y otros deseos, y que la fe que yo siempre he tenido no es cierto. Tenías la fe que tienen los perdidos, los que no tienen acceso a Dios. Y dejas eso a un lado por completo y te enfocas en este depósito que Dios te ha dado, en esta fe de Dios que está ahora operando adentro de ti. Y entonces no hay límites, porque al que cree, todo le es posible. Todo. Podemos nosotros voltear y ver a nuestra ciudad y decir, es que aquí la salvación va a llenarlo todo. Eso no lo puedes creer en lo natural, pero lo ves en Cristo y luego lo quieres, y luego ya estás, ¿a qué horas me salgo para llevar el mensaje, para publicarlo, para hacer algo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fe de Dios produce actos de justicia, produce que tú te muevas Miren, yo me vine a esta ciudad, lo único que yo sabía es que yo había conocido a Cristo y toda la gente que yo conocía era gente decente, pero ellos no conocían a Cristo y no tenían ningún recurso. Pues a ver cómo le hacemos, y traemos una película, y que al gimnasio pues fue un fracaso el evento porque se nos quemó el proyector y así por el estilo. Pues a la plaza, ahí estoy el 15 de septiembre en la noche, la plaza a reventar de gente, parado yo solo y mi alma predicando el evangelio a toda la multitud que está ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú le das chance a ese depósito de fe que ha sido puesto en ti, toda clase de cosas extraordinarias van a salir. Y yo quiero orar por esta iglesia, porque si tú has creído en Cristo, fe ha sido depositada en tu corazón, y nosotros vamos a ver esa fe despertar y activarse y revolucionar el mundo que nos rodea. No nada más la pastora, todos nosotros. Amén. Entonces, pues la fe es muy contagiosa, totalmente. Mírame cómo estoy contagiado. No, pero la fe une. La verdadera fe, yo estoy muy impactada como la congregación, así igualito que nosotros, corría con nosotros a todo lo que les iremos contando más cosas, pero todos creían. Si hubiéramos sido nomás nosotros, no lo hubiéramos armado. Todos creyeron en la escuela, todos creyeron en la adoración, todos creyeron en educar a las mamás de niños chiquitos, todos creyeron que eso lo hemos dejado un poco. Pero me acuerdo hace muchos años cuando el Señor nos dijo, váyanse a las calles, a las colonias, y van a predicarle el evangelio a 1,000 niños. 1,000 niños. Por 11 semanas, 6 semanas le predicábamos, los grupos familiares se salían de sus casas y se iban. Fe, pero es fe. Te llena, te impulsa,
y exactamente estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés. No importa si lo encabezas, no importa si no lo encabezas, no importa si eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahí estás. Lo que quieres es que se haga. Así es. Y esa es la revolución de este tiempo. O sea, es fe para llevar justicia, es fe para que la gente conozca que sí se puede traer a la tierra, que sí se puede, que sí es una realidad el Señor Jesús. ¿Quieres orar por la iglesia, vida? Sí, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en tu casa, en tu oficina, si estás en tu coche no, pero vamos a orar y vamos a nosotros a conectarnos a la fe de Cristo, porque el justo por la fe vivirá, y vamos nosotros a ver las maravillas de Dios, como Jesús le dijo a Marta, dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y yo te lo estoy diciendo a ti, si tú crees y si hemos creído, veremos la gloria de Dios. Ora por nosotros, Tita. Señor, aparte de la justicia de la ley, Padre, que podemos ver en el pueblo judío, se ha manifestado, Señor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Se ha manifestado la ley, Señor, de la justicia de Jesús. Y Padre, tú quisiste, Señor, recuperarnos a todos para poder, Señor, a través de la fe, Señor, porque lo que cambia las cosas son las obras de justicia realizadas por fe. Así es. Y Señor, tú dijiste que bienaventurados aquellos que tuvieran hambre y sed de justicia. Y yo pido que levantes, como estás levantando en todas las iglesias, esta hambre por justicia. Sí, Señor. Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia que impartes tú, nada más tú, que viene del cielo, Señor. Y Padre, nosotros decidimos dejar a un lado la fe para nosotros, la fe, Señor, que no termina en ningún lado, que no tiene fin, Señor, el yo y el egoísmo, pero llevar a Cristo, Señor. Así es. Pero llevar a Cristo, llevar libertad a los cautivos, Señor, abrir la vista a los ciegos, Señor. Así es, Señor. Ver los milagros, ver hogares En el nombre de transformados, Jesús. ver los corazones de los padres regresando a sus hogares, Señor. Padre, ver gente que se levanta para servirte. Pedimos, Señor, una fe viva. Creemos hoy, Señor. Así es, Señor. Hoy creemos, Señor. Hoy creemos. Señor, es porque tú has querido, es porque tú has actuado, es porque tú enviaste a tu Hijo, es porque tu Hijo resucitó de los muertos, Señor, es por lo que tú has hecho, Señor. Y nosotros creemos, Señor. Y Padre, veremos tu gloria. Aleluya, Señor. Padre, yo pido por esta congregación, Señor, porque esta es una iglesia de fe, Señor, y fe produce justicia, y los que creen hablamos, y los que creemos, Señor, actuamos, y los que creemos vemos tu gloria, Señor, y los que creemos vivimos en una justicia que el mundo nunca podrá producir. Yo bendigo a esta iglesia, Señor, con un espíritu de fe, Señor, que nos impulsa más allá de todos los límites que el diablo nos había puesto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, qué bendición estar con ustedes en este día, en esta tarde. Y pues los amamos, los bendecimos y que el Señor nos sorprenda a todos.